con sus contradicciones, con sus defectos, con sus virtudes, con su música. Hoy, como no podía ser de otra manera, el Indio Solari. ¿Cómo les va, gente? Bueno, ameritaba, esto me lo venían pidiendo hace bastante, pero claramente si hay un momento indicado para hacer un repaso, un desglose, un análisis, quiero enfocarme mucho en la parte musical, es el Indio Solari en este momento que claramente acabamos de tener una gran pérdida para la música nacional, para el rock argentino, para, si se quiere, un poco el inconsciente colectivo de un montón de personas que hemos vivido tanto los Redonditos de Ricota como al Indio Solista, etcétera, etcétera, con todo lo que eso implica. Entonces, quiero hacer un repaso veloz por lo que todos ya sabemos quién era el Indio, lo que significaron los Redondos, lo que generaban la gente. Pero bueno, quiero hacer un repaso rápido con un enfoque por ahí un poco diferente. Esto probablemente sea un video no muy extendido porque creo que lo importante no me va a llevar tanto decirlo. Eh, y es empezar entonces con que todos sabemos que el Indio nació el 17 de enero de 1949, que pasó gran parte de su infancia y su adolescencia acá en La Plata. De hecho, su mamá vivía a la vuelta de lo de mi mamá, entonces era bastante frecuente verlo por el barrio cuando iba a visitar a su madre. Un tipo, la verdad que bastante amable con el quilombo de gente, claramente que se imaginarán que se armaba cada vez que es la típica, alguien se rumoreaba, viste, no sé. Y se sabía y automáticamente era un quilombo de pibes y qué sé yo, y él nos saludaba a todos y la verdad que la mejor siempre. Tipo que la pega de grande, porque tengamos en cuenta que el primer disco sale en el 85, él es del 49, estamos hablando de 30 y largos, y para cuando se consolida todo, que si queremos como poner una fecha, digamos, donde explota esta cosa Redondos, tendría unos 42 años, o sea, todavía tenía un año más que yo. Y eso es lo que yo muchas veces digo que está buenísimo cuando la fama no te pega tanto de joven, tan de pendejo, porque nosotros agarramos con el Indio entonces un artista maduro, un artista que ya tiene una personalidad muy definida, un enfoque artístico muy definido, tenía sus influencias, sus maneras de ver las cosas, su concepto artístico muy definido en la cabeza, su estética. Todos tenemos al Indio pelado, de anteojitos, qué sé yo, si bien cuando arrancó era más bien semipelado y más bien barbudito y no sé qué, pero digo, todos tenemos ese tipo de cosas en la cabeza del Indio. Eh, y acá la pregunta es entonces cómo ese tipo ya grande para cuando pega y empieza a sacar, a dedicarse profesionalmente y se quiere, termina siendo el artista más convocante en vivo, por ejemplo, de la historia del país, con 350.000 personas, seguido por el Buenos Aires Vivo de Charly García de 1999 con 300.000. Y acá la verdad es que hay muchas claves que a mí me interesa desenmarañar. También es cierto que al vivir acá y conocer gente de la generación de mis viejos y no sé qué, muchos de los personajes que él menciona acá eran personajes conocidos, que yo he también conocido mucha gente que los conoció. Eh, la manera de pensar muchas de las cosas en la obra del Indio son alucinantes. Entonces quiero que desglosemos también un poco eso. Después ha habido contradicciones porque es un tipo de discurso de justicia social, de qué sé yo, siempre se lo notó como muy partidario, si se quiere, con determinados sectores. A su vez, otra gente de esos sectores le ha pegado un poquito, como si se quiere Mercedes Sosa, que dijo yo no entiendo una palabra lo que cantan, el público es muy agresivo, evidentemente tienen un misterio, tienen un algo, pero dicen, mirá, la negra lo decía hasta con un poco de desdén, diciendo, mirá que yo sé de poesía y sin embargo no entiendo una palabra de lo que están cantando. Y bueno, probablemente fue un error de Mercedes. Yo quiero abordar un poco eso. Entonces, desde una oscuridad única que plantea con los riffs de guitarras y con el tipo de audio que tiene. En algún momento, si no me equivoco, han laburado en Del Cielito con Noferatu, que ya él es oscuro, digamos, a la hora de abordar las producciones, pero ellos definen como un sonido y una manera de abordar las características de su música muy particular, muy oscura, pero también muy, viste, como que genera esa cosa de
el que me dice que vivió en los 90 la fiebre ricotera y no cantó un tema a Los Redondos, no le gusta un tema a Los Redondos, no lo conmovió un tema a Los Redondos o lo que sea, o no disfrutó un tema a Los... No te creo, no te creo, o sos sordo o bastante pelotudo. O sea, no, era algo que no lo podías evitar. Aunque yo no soy, por ejemplo, muy ricotero de sentarme a escuchar Los Redondos, no puedes evitar apreciar un montón de cosas y creo que esto es parte también de esa mística. Un tipo muy, con una manera muy puntual de expresarse también, con esa cosa medio de acento tanguero o de lunfardo, si se quiere, en algunos momentos, bastante interesante, y con una capacidad para reflejar en sus obras que era realmente avanzada, sumado a esa oscuridad los saxos, ¿no? Esas cosas de esas mezclas que eran muy de ellos, que fueron, ya de hecho el nombre, mientras todos estaban, guarda, que me parece fantástico, hoy probablemente es lo que haría yo, que es la fácil también si queremos, decir Charly García y los Enfermeros, o qué sé yo, todos nombres, digamos, autorreferenciales, no sé, Los Ratones Paranoicos, primer disco, Los Ratones Paranoicos. Ellos le pusieron Patricio Rey y su redondito ricota alrededor de una figura ficticia que es la de Patricio Rey, que todo el mundo se estaba preguntando y especulando con quién carajo era. Ya era una manera de generar en el imaginario de la gente completar lo que te falta, ¿no es cierto? El cerebro está entrenado para buscarle sentido a las cosas. Entonces, cuando vos das datos sueltos o elementos sueltos, por más de que no tengan un sentido y un hilo y lo que sea, el cerebro está entrenado para buscarle ese significado. Y el Indio ya, desde el nombre de la banda, fue un especialista en esto. Entonces, quiero que veamos también detrás de las famosas letras inentendibles y qué sé yo, algunas de las cosas más destacables, ¿no? Vamos a arrancar con, en un momento donde no había globalización, por ejemplo, y no había Netflix, ni series de narcotraficantes, ni qué sé yo, celulares con internet. El tipo toma la muerte de Pablo Escobar y la convierte en canción cuando realmente no era un suceso, digamos, significativo como puede ser hoy que tuvimos la serie del patrón y no sé qué mierda, y el hijo que habla y los canales. En ese momento, para gente de acá por ahí medio que pasaba sin pena ni gloria. Sin embargo, el tipo toma esta cuestión de que Escobar había prometido no llamar por teléfono, porque estaba todo súper intervenido, el bloque de búsqueda lo estaba activamente buscando, ya lo estaban acorralando, y lo persiguen finalmente cuando lo encuentran por la llamada, la última llamada que él hace con Limón, justamente parece que le decían, no sé si era uno de los sicarios o como su persona de confianza, y finalmente el bloque lo encuentra y lo persiguen por los techos y lo matan o se mata, todavía está la discusión. Pero digo, entonces, miremos eso, ¿no? Ni bien amainó, la tormenta olvidó las promesas hechas otra vez. Me matan Limón, hijo de putas Limón. Por los techos viene el bloque otra vez. Otra vez. Otra vez. Digo, fíjense, ni bien amainó la tormenta, olvidó las promesas hechas. No hay que llamar, Pablo, no hay que llamar. Me matan, onda, fue por los techos viene el... Digo, obviamente, vos lo escuchabas en ese momento, que el coso acá había pasado sin pena ni gloria. Sin embargo, tenía algo... Obviamente yo estoy haciendo una versión mucho más melanco, pero si uno escucha... La tormenta, las promesas hechas otra vez. Y el famoso... otra vez. Digo,
bueno, es medio imposible no disfrutar de eso aunque no entiendas un choto. Ahora, ¿qué pasa? Una cosa es decir incoherencias y otra cosa es que cuando vos lo desglosas, está toda la historia ahí perfecta, impoluta. Eh, la capacidad de tomar noticias curiosas o pelotudas como la de la vaca cubana, que hay un lanzamiento de un cohete o no sé qué mierda, un misil que falla de Estados Unidos y cae en un campo donde hay una sola vaca pobrecita y mata a la vaca. Y esto genera todo un quilombo diplomático entre Cuba y Estados Unidos. Y el tipo toma eso. Primero lo convierte en un gran riff, ¿no es cierto? Y después que esto viene aparejado con... Miraba el cielo justo a tiempo. Miraba el cielo justo a tiempo. Ay, ay, ay. Salvada del motor eterno. Salvada. Salvada del motor eterno justo a tiempo. Sí, así era. Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana. Digo, es brillante. Primero, imaginarse, o sea, la vaca, está muy bien descrito. Si bien uno en el momento no lo entendía y medio que divertía, porque era novedoso, o sea que tenía también mucho esa capacidad de introducir elementos como me matan limón, hijo de puta limón, ya eso te enganchaba, o acá, viste, aquella solitaria vaca cubana, y que el tipo flashee, ¿no? Toda la cuestión de, miraba al cielo justo a tiempo, miraba al cielo justo a tiempo, ay, ay, ay. Salvada del motor eterno, ojo, porque hay que él también, eso es lo que digo yo, la diferencia entre un pelotudo que necesita frenar entre tema y tema, decir, me quitan los derechos, ahí abajo tal cosa, qué peligro tal otra, y alguien que te dibuja su ideología, que no es, a pesar de que el indio era repartidario, pero en su obra no hay eso, en su obra hay pinceladas de cositas que él piensa, que en definitiva nadie es el dueño de la verdad. Entonces el tipo podía ser, por un lado, socialista o de la justicia social, y por el otro es el artista más rico de Argentina, con un estimativo entre 13 y 15 millones de dólares, seguido por Palito Ortega con 11. Pero digo, podía ser contradictorio, porque un artista es así, es un tipo sensible, generalmente una hipersensibilidad lleva a tener algún tipo de extremo y eso siempre genera algún tipo de inconsistencia porque el extremo nunca es sustentable en todos los aspectos de la vida. Y después él tiene derecho a pensar lo que se le cante el orto, digo. ¿Por qué tenemos que creer? En definitiva, los que nos cagan o no nos cagan o qué sé yo, son los que gobiernan. Entonces, después cada uno tiene derecho a bancar y a pensar lo que quiera, siempre y cuando no haga un abuso obsceno de eso en cuanto a, ¿no es cierto?, usarlo como excusa para que te arenguen en un recital porque tus temas son una mierda, estás que la cheta, que la gorda, que qué sé yo, que vamos para el pario, que comprame el brillito y tenés que frenar y decir, ay, porque yo quiero concientizar a los amigues. Y tu obra refleja nada, no tiene nada de contenido. Esto es un artista siendo su mejor versión en todo momento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es un tipo con una sensibilidad tan única que es capaz de hablar del sexo oral de una manera súper hasta poética, ¿no es cierto?, si se quiere. Como es el caso de Un poco de amor francés, que habla de una señorita, una mujer, sí, una mujer que aborda a un tipo y le levanta el ego, ¿no?, que está como en crisis emocional o algo, y le levanta el ego, lo consuela a base de sexo oral, que es un poco de amor francés. Y esto, hasta cualquier persona que haya estado en una situación de crisis emocional y tuvo, no sé, un chong, una chonga, alguien que te manda nudes por alguna red social o lo que sea, y te levanta el ego como ceder, ¿no es cierto? Entonces, la realidad es que analicemos, por ejemplo, lo bien diseñado que está. ¿Para qué? Una tipa rapaz, como te gusta a vos, ese tipo vino a consolarte. Un poco de amor francés
no muerde su lengua, no es sincera, pero te gusta oírla. Quieres y quiere más y ya no la engatusas. Es una copa de lo mejor cuando se ríe. Digo, si uno lo sabe, si uno no lo sabe, qué sé yo. Ahora, ya. Una tipa rapaz, como te gusta a vos. Entonces, cuando después, si uno sabe que te reemplazan, vino a hacer tal cosa por un poco de amor francés, esa cosa de la lengua, ¿no? Esa cosa muy sutil y que andás a ver. eh, pero digo, cuando empezás a enterar, entonces es muy probable que mucho de la parte inconsciente de todos nosotros haya captado subliminalmente, aunque sea mucho de esto. Y por otro lado, el diseño de las melos, de muchas de las armonías, etcétera, tienen que ver con esto. Hay cosas que tienen un poco y un poco de cosas. Por ejemplo, el negro José Luis, que yo conocí gente que lo conoció, que es a quien se supone que está dedicado a la bestia pop, pero a su vez la bestia pop tiene un poco de esa ironía, esto dicho por el mismo indio, de la cosa de que cuando sos artista y te convierten en maquinaria, que hoy ya no necesitas ni ser artista. O sea, fíjense que bien está la predicción que de alguna manera eh, dice un poco lo mismo que yo estoy comunicando hoy, cuando en ese momento lo hacían con un artista, pues si no cantabas, como no había autotune y todo eso, no servías, pero siempre te captaba la industria, por eso ellos trataban de no dejarse domar y no tenían contrato fijo con una discográfica, sí con DBN, distribuidoras, imposible, sin contrato con nadie, pero siempre trataron de autorregularse, un poco lo de Charlie, si bien él sí firmaba con discográficas, pero firmaba por los discos, donde él se bancaba sus discos con su guita muchísimas veces y qué sé yo, y después buscaba la distribución a través de. Pero entonces, y este tema es. Mi héroe es la gran bestia pop que enciende en sueños la vigilia. Antes que cuente 10, dormirá. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Mi amigo está lo que sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. Este quería meterle a brillar, viste, es como dale, tenés que brillar, tenés que ser la gran bestia pop y no sé qué. Por otro lado está dedicado al negro José Luis, que era de la barra de Gimnasia y que era un tipo que imponía mucha lealtad, mucho respeto. Pero acá hay una frase, por ejemplo, que tiene que ver con eso de, por ejemplo, yo lo digo con los artistas jóvenes que son muy buenos y se ven opacados por esta maquinaria de la industria de mierda que no los deja llegar, que no los deja disfrutar siquiera un ratito del producto, del laburo musical que hacen, que son los potros, como yo sé, que hay caballos que se mueren potros sin galopar. Es lo mismo, básicamente. Entonces, eso, al margen de si sos de derecha, de izquierda, de lo que mierda sea, o si vos tenés la sensibilidad suficiente para apreciar ese tipo de conceptos, me parece que entonces ahí tenemos que estar todos de acuerdo. Eh, y eso es lo que hace que un tipo pase de ser un, qué sé yo, un entretenedor, si quiere, un animador, un tipo que canta canciones, a un artista. Entonces, los
Los Palos no son una excepción. Cuando estaban con Juanse, con Pica, y Juanse se cae y se rompe una pierna en pleno show. Un tipo especial, ese super vocal, experto del mundo actual. Quiso ir a New York, quiso ir a las series, quiso deslizar parte. Y le hizo crack, crack, el hueso al final, qué ruido. Hasta astillar y le hizo crack, crack, el hueso al final. Nunca nada especial. Y me dejo para el final uno de los que para mí es de lo más profundito por ahí y de lo más que, por más de que no sepas la historia puntual, esto se comenta que era el Indio con Karina Ravolini, que en ese momento estaba con Scioli. Entonces, o era un amor platónico de alguien que le gustaba mucho y no le dio bola, o que fue un roce de algo que, digamos, medio de trampa y que no se pudo sostener en el tiempo y que era alguien que te volaba la cabeza. Que eso por ahí es una situación que es bastante habitual desde la adolescencia en adelante, que alguien que te encanta no te dé pelota o que tengas un roce y después no pase nunca más nada y vos no sepas cómo y vos sepas que, no sé, en el caso que la mina elige un mejor partido o alguien que le conviene más o se hace la boluda por lo que sea. Entonces es como algo muy, muy bien planteado. Y ya con esto quiero cerrar, pero porque me parece que es por lo menos en mi caso es lo que yo más interpreté como algo. Mando la turbina, te escapas, vas a volver a herirme otra vez. En tu inocencia estás echándome una buena traición de mujer. Echa hielo y brasas a mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo y nada va a cambiar. Vas a seguir en el delta en un lanchón, buscando de qué reír, con las piernas más bonitas, las más lindas piernas que vi. Oh, un juego rico de amores, tarea fina para vos. Oh. Digo, quizá, además está buenísimo, o sea, está bien, toda la tradición y qué sé yo. Ando en la turbina, te escapas, vas a volver a herirme otra vez. En tu inocencia estás echándome una buena traición de mujer. Está buenísimo eso también de sé en el quilombo que me estoy metiendo. Digo, si uno se pone a desglosar, está bueno. Y después fíjense cómo cambia algo que es bastante más tierno. La palabra bonito, ¿no es cierto? Con las piernas más bonitas, las más lindas piernas que vi. Oh. Bueno, muchachos, nada, yo me quería enfocar un poco en todo este halo de misterio sobre su música, su persona como personaje, digo, como personalidad artística, de sus letras que fueron por ahí
cuestión de debate, analizar un poco desde otro lugar y desglosar desde las canciones, aprovechar esto para conmemorar desde lo que importa, por lo menos en mi óptica, con mi enfoque. Espero que les haya sumado a más de uno, que les haya servido. Y si no, bueno, I'm so sorry. Pero el indio merecía para mí este desglose.